El viaje del terror. Mi nombre es Santiago Cuellar. Tengo poco más de 50 años y soy originario de Ciudad Juárez. La historia que voy a contar ocurrió durante las vacaciones de verano del año 1981. En ese entonces, yo tenía 11 años. Mis padres tenían la costumbre de llevarnos de viaje cada verano, a veces a Real de 14. Ese año tocaba ir a visitar a unas tías a Hacienda de Bocas y de paso llegaríamos a ver otro pariente en González, que en ese entonces era un ranchito, y sin duda alguna, ese sería el viaje más horripilante que realicé alguna vez. Fuimos en la camioneta de mi padre. Tenía un camper para que pudiéramos ir todos los niños en la parte de atrás. Yo soy el mayor de los que en ese entonces éramos 4 hermanos. Iniciamos el viaje a las 5 de la mañana. Aún no existía la autopista, así que la manera de realizar el viaje era utilizando la carretera nacional. El trayecto hasta Chihuahua me la pasé dormido. Ahí bajé a estirar un poco las piernas, pero las cosas extrañas comenzaron durante el trayecto de Torreón a Saltillo. Ahí nos dimos cuenta que un carro café nos estaba siguiendo desde quién sabe dónde. En determinado momento, el carro se acercó mucho, tanto que pude distinguir la extraña mirada del conductor. Mi padre, harto de la situación, frenó de golpe, causando que el carro café, intentando no impactarse con nosotros, se saliera de la carretera. Nunca supimos qué fue del conductor. Lo único que vimos fue cómo ese carro se perdía entre la maleza fuera de control. Para asegurarnos que ya no nos estuviera siguiendo, mi padre se siguió de largo hasta Matehuala sin hacer ninguna parada. Ya estando ahí, nos detuvimos para que mi padre durmiera un poco. Estuvimos ahí casi unas 4 horas. Mi madre aprovechó para comprar agua y galletas. Seguimos nuestro camino y en Moctezuma, mi padre volvió a parar para descansar un poco, menos de 1 hora. Finalmente, luego de casi 35 horas de camino, llegamos a nuestra primer parada, González. Eran como las 8 de la noche. Todo estaba oscuro, ya que no había ninguna fuente de luz más que las veladoras al interior de la casa. Todos bajamos de la camioneta y entramos a la casa de una hermana de mi padre. Ahí cenamos y les contamos del incidente con el carro café. El señor de la casa nos recomendó no decir nada a nadie, ya sabes, en caso de que el conductor hubiera muerto. Terminando de cenar todos, estábamos pensando que nos quedaríamos ahí para dormir, pero a mi padre se le ocurrió que deberíamos irnos de una vez, así que nos despedimos y todos volvimos a la camioneta. Avanzamos por el camino, que no era más que piedras, y antes de salir de aquel rancho, mi padre se detuvo y dijo que iría rápido a saludar a un amigo, que esperáramos en la camioneta. Ni siquiera pasaron 5 minutos cuando el viento comenzó a hacer cosas extrañas. Silbaba de una forma un tanto tenebrosa. El sutil ruido comenzó a hacerse cada vez más fuerte e incómodo. Entonces vimos cómo mi padre se acercaba corriendo a la camioneta, arrancó inmediatamente y aceleró el vehículo. Mi madre le preguntó qué pasaba, a lo que mi padre le respondió que su amigo le dijo que habían matado a tiros a un sujeto que había asesinado a su familia y que la camioneta con nosotros arriba estaba estacionada exactamente en el lugar que ese tipo cayó sin vida. Mi madre le cuenta cómo se estaba sintiendo el ambiente y ambos deducen que se debía a que ahí había muerto ese hombre. Así salimos de González, ya directo a Hacienda de Bocas. El camino atravesaba un monte lleno de arbustos y todo tipo de maleza. Luego de unos minutos, escuchamos un ruido ensordecedor, tanto que hizo vibrar los vidrios del camper. Entonces todos presenciamos cómo 5 gigantescas aves blancas comenzaron a seguirnos. Inmediatamente pensamos en brujas. Todos nos asustamos. Nunca habíamos visto algo como eso. Esas cosas eran como búhos, pero 3 o 4 veces más grandes, y lo que más nos daba miedo eran sus rostros. Mi padre aceleró todo lo que pudo, intentando alejarse de esas espeluznantes cosas. Nadie supo en qué momento pasó,
pero de pronto estábamos dentro de una niebla. No era muy densa, pero reducía bastante la visión que mi padre tenía del camino. Nosotros ya no podíamos ver nada hacia atrás. La niebla, sumado a toda la tierra que estaba levantando la camioneta, eliminaba cualquier posibilidad de saber si esas cosas aún nos estaban persiguiendo. El trayecto parecía eterno. A pesar de que había un solo camino, mi padre mencionó que se había perdido. Logramos salir de la niebla y pudimos ver cómo una de esas cosas blancas se abalanzó sobre la camioneta. Golpeó la defensa trasera y su impacto dejó una marca de tierra pegada al vidrio por el que estábamos viendo. Quizá fue el miedo, pero puedo jurar que la marca de tierra que quedó en el vidrio parecía un rostro, un infernal rostro que tenía una gran sonrisa perturbadora. Sus ojos parecían estar mirando hacia adentro, parecía que nos estaba espiando. Mis hermanos y yo no pudimos con aquella macabra situación y rompimos en llanto. Mi madre, desesperada, comenzó a rezar un Padre Nuestro, mientras su voz parecía que se iba a quebrar en cualquier momento. Mi padre estaba tan desorientado que gritaba de desesperación. Entonces, una de esas cosas nos adelantó. Creímos que se había rendido. De pronto, se abalanzó sobre el cofre. En cuanto mi padre la vio venir, pisó a fondo. La criatura terminó siendo atropellada. El ajetreo que sufrió la camioneta cuando las llantas pasaron por encima de esa cosa fue tanta que las maletas que iban en la parte de atrás terminaron golpeándonos. De pronto, otra de esas cosas se abalanzó sobre la camioneta. Mi padre frenó de golpe para luego volver a acelerar. Eso hizo que la criatura terminara con una de sus alas atoradas en la antena de la camioneta. Esta cosa emitió un quejido chirriante, similar cuando se raspa una superficie metálica con un objeto firme y con filo. Creí que mis oídos iban a reventar, así que los tapé con fuerza. Mientras lo hacía, pude ver que las otras 3 criaturas aladas daban vuelta para alejarse. Me destapé los oídos pensando que todo había terminado. Entonces escuché que mi padre gritó asustado que no podía frenar, y frente a nosotros, a menos de 100 metros, estaba un vehículo de carga. Mi padre, ya completamente desesperado, giró el volante. Afortunadamente la camioneta no se volteó, pero mis hermanos y yo terminamos con varios golpes. No tengo idea si fueron las maletas, la estructura interna de la camioneta o el cuerpo de mis hermanos, pero alguien o algo me había quebrado el dedo índice de la mano izquierda. La camioneta se detuvo cuando impactó contra un árbol. Ya no llevábamos tanta velocidad, lo que ayudó a no golpearnos más. Y la criatura que se había quedado atrapada con la antena quedó prensada entre la camioneta y el árbol. Los 2 hombres que venían en el vehículo de carga fueron en nuestro auxilio. Nos ayudaron a bajar, siempre teniendo cuidado de no acercarse demasiado a la criatura. Todos estábamos bien, con algunos golpes, pero bien. Nada de qué preocuparse. Mi madre era la que estaba más asustada. Mi padre y los 2 sujetos estaban hablando sobre qué hacer con esa cosa blanca. No sabían si estaba muerta o si solo se había quedado inconsciente, y estoy seguro que ninguno de ellos 3 quería ser quien lo comprobara. A mí se me ocurrió mirar con más detenimiento la cara que había formado aquella ave cuando chocó con el vidrio, y su mirada era tan escabrosa que al día de hoy, cuando cierro los ojos, aún siento que me está observando. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.